Bienvenidos hermanos y amigos. Esto es Roca Podcast, el podcast que te edifica, en una colaboración con CR Media y el podcast de la familia. En esta ocasión te presentamos un tema de pareja. Les dejamos con sus anfitriones. Bienvenidos, saludos al podcast Alcanzando Familia. Nosotros contentos, alegres de poder tener un programa más con ustedes. Hoy desde Costa Rica, desde el Templo Roca de Salvación, con los pastores, doctores que nos van a traer un tema sumamente especial. Así es, gracias pastores por abrirnos las puertas de su casa. Como decía mi esposo, estamos en Costa Rica, en la Iglesia Roca de Salvación, con la intención de compartir con ustedes. Sabemos que Dios les ha bendecido con un hermoso ministerio en esta casa en la cual ustedes pastorean. Podemos seguirlos también en las redes sociales y hemos sido bendecidos porque sabemos que es una iglesia que está en avance cada día más. Y hoy tenemos la oportunidad de sentarnos con ustedes viendo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista familiar, pero también desde el punto de vista clínico, porque ustedes, Dios les ha bendecido con una capacitación en medicina y hoy queremos compartir de esos frutos que sabemos que también edifica el cuerpo de Cristo y edifica la familia. Y el tema, mi amor, que queremos hablar hoy es andropausia y menopausia. Hemos visto que este es un tema que también afecta a las parejas y por ende afectan las familias, porque son cambios Así es. en el cual todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar. Y sabemos que el Señor nos ha capacitado para hacer frente a todo esto, porque la creación de Dios es perfecta. Amén. Y Él sabe que en su creación nos va a permitir tener cambios en nuestros cuerpos, cambios hormonales y cambios físicos, pero tenemos que saberlo sobrellevar, porque si no lo sobrellevamos, nos podemos enfrentar en situaciones de conflicto que vemos a menudo en las parejas. Así mismo es. Así que le vamos a dar la oportunidad a ustedes para que se presenten y entramos entonces en detalle. Amén. Buenas noches para todos. En este momento es especial para nosotros poder compartir con nuestros amigos Así y hermanos desde acá, desde esta casa, Roca de Salvación. Para mi esposa, para mí es un placer, un gusto. Estamos aquí en Costa Rica. Servimos al Señor ya varios años atrás. Gloria a Dios. A nivel de pastorado, pero también pues mi esposa y yo ejercemos la medicina. Ya también hace algunos añitos, no vamos a entrar en esos detalles, así que nada más unos añitos. Hoy es especial porque Dios, que es el creador Amén. de todas las cosas y como bien dijiste, no se equivoca. Así es. Él nos hizo, la palabra dice, a su imagen y semejanza. Y Él creó esta máquina perfecta, Así tanto para el hombre como para la mujer. Creó esta creación perfecta, pero que tiene diversas etapas. Así es. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo esta etapa influye en el matrimonio, influye en la familia. Así es. Y hablar de etapas, pues bueno, pasamos de la niñez, la infancia, la adolescencia, y luego llegamos a esa etapa adulta en donde el hombre y la mujer se sienten como una roca, nada pasa, nada afecta, todo está muy bien y pareciera que vamos a quedarnos ahí o por lo menos eso es lo que sentimos o queremos, quedarnos ahí. Pero empiezan a pasar, siguen pasando los años y empezamos a darnos cuenta que las cosas siguen cambiando, no paran. Así no paran. es. Y entonces pasamos de un estado de mucha energía, mucho vigor, pero llegamos a una etapa en donde esas cosas empiezan a menguar. Así es, pastor. Y pasan por cuestiones químicas, pasan por cuestiones hormonales, por factores que ya están determinados en nuestros cuerpos y que, obvio, tenemos que reconocer algo y la palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén, amén. Y que esos procesos muchas veces se ven agravados o se llevan de una forma más normal en la medida que nosotros cuidemos este templo. Amén. Amén. Así es. A veces la parte laboral influye mucho en el descuido que le hacemos, a veces la parte alimenticia, a veces la parte de estrés, que hoy en día esa es la palabra de moda. Y el detonante. Y el detonante es. de muchas cosas. Ahora, pero quise tocar ese tema porque a veces, sobre todo en el varón, que voy a empezar a hablar acerca de la andropausia,
muchos síntomas que el varón experimenta se los achacamos a la andropausia. Y pensamos que eso que estamos sintiendo como varones se debe al estrés, se debe a que me levanto muy temprano, se debe a que trabajo muchas horas, se debe a que tengo muchas cosas en la mente y por eso me siento así. Y ese es realmente uno de los mayores limitantes a la hora de hacer un diagnóstico, sobre todo en los varones, a la hora de hacer un diagnóstico en cuanto a si lo que estoy experimentando es normal o si lo que estoy experimentando se debe a algo fisiológico o metabólico. Y es que en nosotros los varones, la testosterona, que es la hormona predominante, porque nosotros los varones también tenemos estrógenos, amigos. También tenemos estrógenos en cantidades muy, muy pequeñas. Tenemos estrógeno, pero la testosterona es nuestra hormona sexual más importante porque es la que se encarga de producir en nosotros la aparición de todas las características sexuales primarias y secundarias. ¿Amén? Entonces, la testosterona, a diferencia de en la mujer el estrógeno, que baja tal vez de una forma más abrupta, en nosotros el bajón de testosterona se da a lo largo de décadas. Entonces, a los 30 años, de los 30 años en adelante, empezamos nosotros los varones a experimentar descensos en los niveles de testosterona. Empezamos a experimentar, pero es hasta los 40 en adelante en donde realmente nos damos cuenta de que algo pasó, algo sucede. Ya no me siento igual. Así, pues. Y lo puedo decir por experiencia porque ya estamos en ese cuarto piso. Ya estamos en ese cuarto piso. Y empieza uno a darse cuenta de que las cosas, ahora que empezamos que caímos a este cuarto piso, empiezan a tener cambios como más drásticos. Más drásticos. Entonces, pero solemos, incluso uno en el trabajo suele achacárselo a la parte del día a día, pero de los 40 en adelante es cuando el hombre experimenta más cambios, pero esto no ocurre abruptamente solo en los 40, sigue pasando en los 50, sigue pasando en los 60, sigue pasando en los 70 y así hasta donde Dios nos permita vivir. Entonces, por eso decía que en nosotros ese bajón no es tan abrupto como en la mujer, no es tan abrupto, va dándose progresivamente, pero lo podemos como agravar con cómo estamos viviendo. Porque, por ejemplo, el hecho de estar en obesidad, el hecho de sufrir otras enfermedades como el hipotiroidismo o tener otros problemas o autoinmunes, pueden intensificar los síntomas y pasar agachados o decir, no, es por aquella enfermedad y no achacárselos a la andropausia. Ahora, hay diferentes síntomas, pero uno de los más comunes en el varón es la debilidad, es el cansancio. Sueño. Es sueño, es hasta cierto punto apatía. Y conforme avanza el descenso de la hormona testosterona, experimentan otras cosas como disminución de la libido, o sea, el deseo sexual va disminuyendo. La potencia sexual, otro síntoma que tal vez lleva al hombre a la consulta y que a veces se pasa por alto tanto a nivel médico como a nivel de paciente, es el hecho de la impotencia sexual. Cuando el hombre empieza a tener dificultad para sostener una erección y no lo reconoce. Y no lo reconoce y lo maneja de una manera como clásicamente se maneja toda la parte sexual, como un tabú. Como un tabú, no se habla. Como un tabú, no se habla. Entonces queda en la pareja porque eso es entre tú y yo, mi amor. Aquí de esto no sale. Que nadie sepa. Y vamos al doctor, y va el doctor, y va la esposa, y la esposa lo vuelve a ver y le dice, mi amor, ¿por qué no le comes? No, eso es por el cansancio, por el estrés, por la fatiga, y no se toca el tema. Entonces, la impotencia sexual, la disminución tal vez de la resistencia en el acto sexual, problemas en cuanto a la eyaculación y sobre todo el deseo. El deseo, empiezan a hablar de que algo está pasando en ese nivel de testosterona. ¿Ok? Entonces, hoy por hoy se sigue tocando, a pesar de que a nivel muy
muy social y popular, se habla del sexo, pero de una forma muy vulgar. Es correcto. El punto es que se habla del sexo de todas las formas, se habla del sexo en cuanto a diversidad, se habla del sexo en cuanto a posiciones, pero no se habla del sexo tal cual debe ser. Así es. Se habla vulgar, se habla popular, pero no se habla de la forma en que Dios lo creó. Así Entonces, es. eso hace que los temas realmente importantes ligados al sexo, entonces no se toquen. Quedan escondidos detrás de esos otros Quedan temas. escondidos, quedan Exactamente. tapados, quedan incluso, ¿cómo lo podríamos decir? Hablar de sexo para muchas personas es hablar de algo vulgar, es hablar, aunque esté hablando del sexo entre su pareja. Pero es algo maravilloso que Dios Dios dejó lo para creó. disfrutarlo en pareja. Dios estableció el sexo, sí. Dios nos creó en el Edén, Dios Así le es. puso al hombre genitales, le puso su pene, sus testículos, y a la mujer le dio su vulva, su vagina, sus ovarios, su útero, capaz de generar vida. Entonces, el sexo fue idea de Dios, Así es. fue plan de Dios. Nosotros aquí jocosamente decimos, cuando hablamos de este tema, a la iglesia le decimos, yo no me imagino que Dios, después de haber creado a Adán, después de haber hecho todo su cuerpo, y dijo, ay, se me olvidó ponerle aquello. Y agarrara barro y lo forjara y con los ojos tapados se lo pusiera ahí. No, No, para Dios nada. Cuando creó a Adán, lo creó pensando en que Adán y la unión de su ayuda idónea iban a generar vida. Es correcto. Amén. Entonces, pero ese mismo Dios que puso los genitales con la capacidad de darle placer al hombre y con la capacidad de darle placer a la mujer y con la capacidad de que la unión de ambos generase vida, también pensó de que este cuerpo tenía que tener una fecha de caducidad. Así es. Así es. Porque debido al pecado, pues la muerte entró al hombre. Amén. Entonces, esa muerte tiene que darse a través de un proceso. La muerte tiene que ocurrir por algo. Usted no se puede morir si está sano. Así es. Tenemos que empezar un proceso de degeneración y Dios, que es increíble, el médico de médicos, lo estableció. Y estableció que ese proceso se diera a través de un descenso y un deterioro progresivo a lo largo de los años, y que iba a tener sus características. Y nos permite tener la ciencia y el conocimiento, Así la es. sabiduría para poder entender el proceso. Entonces, ¿qué ocurre? El hombre experimenta estos síntomas y muchas veces lo tapa. Y cuando realmente debe consultar por ellos, lo consulta bajo otra lupa o otra perspectiva. Doctor, vieras que yo he estado trabajando mucho, he estado muy estresado, muy ocupado, y yo siento que eso me está afectando. O quiero que me haga unos exámenes, y medimos colesterol, y medimos hígado, y medimos. Pero lo cierto es que, como a veces son temas que no se hablan bien paciente con su médico, entonces hasta nosotros se nos puede ir. Exactamente. Considerarlo como parte del diagnóstico, y nos enfocamos en que sí, pueden ser las grasas, sí, puede ser el hígado, sí, puede ser los riñones, sí, puede ser. El Y estrés de la el vida estrés diaria. del día a día. No, que tengo una relación un poco problemática, que tengo una actividad laboral. Mi esposa no me Mi comprende. esposa no me entiende, y etcétera, etcétera. El punto es que a veces se retarda ese diagnóstico, cuando lo cierto es que tiene su manejo con terapias hormonales. ¿Amén? Tiene su manejo con terapias hormonales, así como en el caso de la mujer. Tiene su manejo con el uso de testosterona, y hay diversidad de laboratorios para poder identificar, sobre todo si es la andropausia lo que este hombre está experimentando. Pero lo que sí tengo que recalcar, porque ahorita va a hablar mi esposa acerca de la menopausia, es que no es tan drástico como en la mujer. ¿Ok? Así es. No es tan drástico como en la mujer. Por eso el hombre lo tapa, ¿ok? Lo tapa Se lo, puede disimular más, o diríamos. lo disimula, o simplemente dice, no creo que sea eso. Pastor, y es como usted decía al principio, que es como lento.
Exacto. 40, 50 años, 60 años y sigue Cada, avanzando. cada década vamos experimentando síntomas, pero estamos hablando de muchos años para ir viendo síntomas. Y otra parte que influye ahí a veces es la cultura. Hay hombres, por lo menos muy machistas, Ajá. no lo van a aceptar así tan directo. Menos llegar con su esposa y comentarle a otro hombre Ujú, cómo va su ujú. actividad o su vida sexual. Exacto. De hecho, algo que ha influido mucho en que esto sea un problema es que por el hecho de la andropausia darse de forma tan lenta, se da de forma al mismo tiempo solapada entre todo el día a día Ujú. y de hecho hasta hace poco es un término que no se usaba mucho. No, Realmente era cierto. desconocido Ujú. porque al ser un proceso tan sutil, damos por hecho como que no existe, como que solo la mujer tenía un cambio Ujú. al final o en cierta etapa de su vida reproductiva, pero el hombre no, simplemente el hombre envejece. Pero la andropausia es un proceso paralelo al envejecimiento, Correcto. igual que la Y menopausia. afectado por las hormonas también. Correcto. Exactamente, Totalmente. entonces, el hecho de que por el machismo que mencionabas, Ujú. por el estrés del día a día, Ujú. por esa imagen del varón de que la que puede tener problemas es mi esposa, pero yo soy el pilar de la Ujú. casa, yo no tengo Ujú. problemas, yo simplemente vivo el día a día, entonces no se habla. Y es una de las razones de que produzca estos problemas dentro de la Dentro pareja. de la pareja. Exactamente. Así Mire es. que hubo, ahora acabo de recordar una pregunta que me hizo una seguidora que me decía, en la andropausia el varón se pone picaflor, se pone que como que no quiere aceptar la vejez y entonces quieren verse más jóvenes y quieren andar piropeando a muchas muchachas y mujeres a la vez. Eso influye mucho en el aspecto social Ujú. y de repente el entorno, ¿no? En el que Ujú. se mueve el hombre, pero en realidad a veces es una no aceptación de Es lo como que una está pasando. pantalla. Correcto, Como una una no pantalla. aceptación de lo que está Ajá. pasando, porque definitivamente Ujú. si está experimentando una andropausia, está teniendo problemas para la Claro. erección. Ujú, Está ujú. teniendo problemas para tener Ujú, relaciones ujú. sexuales. Entonces, no está en la capacidad de estar buscando aquí, allá y más allá. No Bueno, yo está en la espero que la capacidad. seguidora esté muy al pendiente de esa respuesta. No está en la capacidad de eso. Así Entonces, es, puede ser una pantalla. así Es es, una forma, como decirlo de así, disimular. De guardar de apariencias. negar Ujú, que sí, se está haciendo viejo y que ujú, lo que estoy sintiendo es algo progresivo, ujú, pero en vez de afrontarlo de la manera correcta, de ujú, ir, buscar ayuda, hay ujú, medicación, por lo menos ujú. para... No lo podemos eliminar 100% Es porque correcto, los años han pasado, así es. Dios lo ha establecido, los síntomas están, pero los síntomas nos avisan de algo que podríamos estar manejando de una mejor manera. Ahora, ¿Ok? pastor, yo pienso que cuando la pareja comprende como tal, ¿verdad? Que ambos vamos a tener cambios en nuestra vida porque vamos hacia un proceso de envejecimiento juntos, esto es más llevadero. Al como pareja sentarnos a ver en qué etapa estamos, en qué nos está afectando, yo me imagino que a la mujer va a empezar esta etapa quizás primero que el varón. No me imagino si como sea, o si haya una estadística en que sea primero el varón quien presente una andropausia o primero sea la mujer que se enfrente a la menopausia. Pero ambos sabiendo que vamos a pasar ese proceso, qué bonito sería que juntos pudiéramos vivir ese proceso entendiéndonos, comprendiéndonos, buscando ayuda médica, porque muchas veces la solución no está en sí en decir esto se va a solucionar, es aprenderlo a llevar juntos en el camino, porque no hay otra opción. Creo que es un tema en el cual muchas parejas han llegado a nosotros y nos dicen, por ponerles un ejemplo, nos comentan, no, que mi esposo no puede tener una relación sexual conmigo. Y nosotros le hemos tenido que decir, vayan al médico, váyanse por allí, a ver si hay una situación de salud o es la etapa de la menopausia, la etapa de la andropausia, mujeres lastimadas porque el esposo le dice, tú lo que estás es menopáusica. Y esa es una palabra ofensiva. Ujú. Cuando el esposo no entiende que es un proceso en el cual la mujer está luchando con eso y que encima te lo digan, eso tiene que ocasionar, eso tiene que ser un detonante en una conversación de pareja. El pastor nos dio un pantallazo interesante
sobre los aspectos que afectan al varón, ¿verdad? Y es interesante. Pero yo sé que la pastora Sandra nos va a dar Sobre la introducción menopausia. sobre las damas. Así es. Y de hecho, algo importante que tú mencionabas, antes de entrar en los detalles de las generalidades de la menopausia, cuando el varón empieza a tener este declive en la libido, en el deseo sexual, en la potencia sexual, es más o menos al mismo tiempo en que la mujer va entrando en la menopausia y también experimenta una disminución en la libido. Así es. Entonces, si estamos dentro de una relación matrimonial sana, abierta, comunicativa, una relación matrimonial de acuerdo al plan de Dios, donde somos un complemento el uno del otro, en realidad lo que pareciera ser un problema no lo es, porque lo que está pasando con mi esposo está pasando Es conmigo así. más o menos al mismo tiempo, exactamente. Entonces, es más fácil entender la situación de mi esposo o de mi esposa porque yo estoy o empezando a pasar por algo parecido o ya lo empecé hace Qué tiempo y interesante. ahora él me está siguiendo. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, el plan de Dios es perfecto. Así es. Porque, como decía mi esposo, en el caso del hombre es algo mucho más pausado, inicia a partir de los 30 años aproximadamente, se empieza a manifestar clínicamente o físicamente alrededor de los 40. En el caso de la mujer, ya entrando en la menopausia, la menopausia inicia o la perimenopausia inicia alrededor de los 40, 45 años y va terminando alrededor de los 50, 55 años. Obviamente esto es una descripción general. Hay mujeres que tienen caídas abruptas de los estrógenos porque en el caso de las mujeres las hormonas que van disminuyendo son el estrógeno y la progesterona que son producidas por los ovarios. Entonces, ¿qué es la menopausia? Pues no es más que el cese de producción de óvulos por los ovarios o de células reproductivas por los ovarios y junto con ese cese de producción de óvulos, de producción de ciclos menstruales, va disminuyendo paulatinamente de forma más rápida que en el varón la producción por esos mismos ovarios de estrógenos y progesterona. Y es donde vienen entonces primero las irregularidades menstruales, la mujer que antes menstruaba todos los meses, cada 28, cada 30 días, ahora de pronto pasa un mes que no menstrua o un mes, al siguiente mes tiene 2 sangrados cortos irregulares en el mes, con algunas molestias que tal vez no tenía antes. Algunas también con flujos abundantes. Algunas con flujos muy abundantes, otras con flujos escasos, y así hasta que va disminuyendo. De pronto pasan 3, 4 meses que no menstrua, de pronto solo pasan 2, 3 meses que apenas son algunas manchas escasas, ciertas molestias, a veces no hay molestias. Y se dice que una mujer ha completado su periodo de menopausia cuando ha pasado 12 meses, un año completo, sin presencia de flujo menstrual. En ese momento, médicamente hablando, la mujer ha completado su periodo de menopausia y de ahí en adelante entra en lo que se llama en la posmenopausia. A diferencia del varón, que no hay una línea de inicio, no hay una línea de final. En el caso de la mujer, la línea de inicio es un poco difusa, pero está bien establecido médicamente que la menopausia se completa después de un año de ausencia de flujo menstrual. Entonces, durante esos años en los que pueden ser entre 5 y 10, en los que va decayendo ese... O sea, 5 y 10 años. Puede demorar la proceso de menopausia. Ajá, entre 5 y 10 años. Largo. Es largo. Ahora, no quiere decir que una mujer va a tener síntomas de menopausia durante 5 o 10 años. Todos los días no, va a experimentar a lo largo del tiempo. Es como algo irregular. Depende de la mujer, como en todo, ¿no? Hay mujeres que de pronto a los 40 años empiezan a tener molestias, empiezan a tener calores, empiezan a tener algo de resequedad a nivel genital, empiezan a tener cambios de humor. Eso dura 2, 3 años y luego deja de tener molestias. Lo más común que he escuchado es esa calor. Es uno de los síntomas bastante una cosa increíble. Exactamente. Los tiene por unos años, luego paran, los síntomas paran. Ella sigue menstruando y luego de 4 o 5 años vuelve a tener los síntomas, a veces con más intensidad, y entonces es donde empieza la irregularidad menstrual,
y van haciéndose los síntomas más frecuentes, más intensos, Ujú. llegan a un punto límite y luego van disminuyendo. Cuando el cuerpo se va adaptando al cese de producción de las hormonas. Y se mantienen algunas características en la posmenopausia, que algunas de esas características son las que traen los problemas a nivel de pareja, Claro. y otras simplemente desaparecen porque el cuerpo sufre una adaptación a esa pérdida de hormonas. Entonces, es muy común que una mujer, aún sin tener ninguna irregularidad menstrual, pueda empezar a tener síntomas clínicos de menopausia. Los famosos calores, o más bien son cambios de temperatura, porque uno puede, de temperatura corporal, porque uno puede estar en un ambiente, digamos, fresco, 28, 26, 28 grados, y uno estar tranquilo y de pronto empezar a sudar. Empezar a sudar, tener un episodio de sudoración profusa, de calor, de sofoco. Las mujeres lo describen como algo molesto. Luego, después de 15, 20 minutos, empiezan a tener frío. Son irregularidades en la forma en que nuestro cuerpo regula su propia temperatura, valga la redundancia. Son cambios vasculares que se dan por la disminución de las hormonas, y eso es lo que hace que una mujer de pronto sienta calor en algunas partes del cuerpo, sobre todo cabeza y pecho, y de pronto eso baja y llega a sentir hasta frío. Entonces vienen las mujeres y nos dicen, las pacientes, y nos dicen, no, es que yo estoy acostada en la cama y está el aire puesto y yo estoy sudando y de pronto tengo que apagar el aire porque me estoy muriendo de frío. Y se pasan en ese cambio 2 o 3 veces durante la noche, y es molesto tanto para la que lo está sufriendo como para la pareja. Claro, ¿verdad? claro, Porque de y pronto eso ocasiona conflictos. Exactamente. Y luego el siguiente día amanecemos de mal humor y decimos, la mujer menopáusica que tengo, la que me ha dado Dios, pero no, que no me deja dormir, pero no vemos que no es la menopausia, es lo que ella está atravesando. ¿Quién que no duerme toda la noche va a levantarse el siguiente día de buen humor? Exactamente. O sea, la falta de sueño nos quita la energía, la falta de sueño nos pone de mal humor, la falta de sueño no queremos escuchar a los muchachos, andamos con dolor de cabeza. O sea, esto desencadena un sinnúmero de cosas. Y es algo que a nivel social Ujú. repercute mucho en algo muy importante, en la autoestima de la mujer. Amén, así es. Cuando la autoestima de la mujer se ve golpeada porque atraviesa por la menopausia, que hasta ahora se ha visto como un tabú, se ha visto como quien dice que uno deja de servir para muchas cosas. Es lo que dice, lo que se piensa, lo que se siente a nivel social. Que Suena malmente feo. se dice. Suena feo, pero es así, y debemos decirlo así para poder corregirlo, Claro. y para poder decir que eso no es cierto. Así Simplemente es. pasamos de una etapa a la otra. Entonces, como se ve golpeado su valor como mujer, su valor a nivel estético, a nivel funcional, a nivel emocional, entonces su autoestima se ve golpeada. Y una persona con baja autoestima utiliza diferentes cosas o diferentes formas para defenderse de forma inconsciente, y una de ellas es ser agresivo. Quien tiene baja autoestima, por definición, va a ser agresivo porque se está defendiendo Claro que sí. de lo que cree que son agresiones. Entonces, cuando una mujer no entiende por el proceso que está pasando su cuerpo, por qué su cuerpo está cambiando, por qué su forma de pensar y de sentir está cambiando, porque ahora tiene algunas dificultades durante la relación sexual, porque la relación sexual cuesta más que sea placentera, porque hay menos lubricación, porque hay menos deseo sexual, etcétera, etcétera. Lo que empieza la mujer a sentir cuando no tiene la oportunidad de conversar esto con un profesional o con alguien que sepa, que quiera ayudarla, empieza a sentir, no sirvo, hay algo mal conmigo, estoy mal. Entonces, esa situación de enojo, de cambios de humor, se acentúa y la mujer se vuelve más agresiva, se vuelve contendiente. Como un mecanismo de defensa. Como un mecanismo de Como un mecanismo defensa. de defensa. Que por todo lloran. Sensibilidad. Sí, Sensibilidad. Otra defensa, otra forma Puede de ser. expresarlo. Y es Puede que ser. eso, perdón, es parte de los síntomas. Ajá. La sensibilidad o la habilidad emocional. Cuando la Exacto. mujer experimenta esos bajones de estrógeno y progesterona, emocionalmente es más sensible. Claro que puede sí. pasar del enojo a A tristeza. a tristeza o ansiedad,
Ujú. o de la alegría al enojo. Me explico, los cambios son muy bruscos. Yo he conocido mujeres que en este periodo entran en un nivel de ansiedad tan fuerte que necesitan ser medicadas porque incluso sienten, y así literalmente me lo han comentado, que me voy a volver loca. O sea, y han tenido que buscar tratamiento psiquiátrico para poder sobrellevar 2, 3 años este periodo. Han perdido, muchas veces dicen, me entro en un nivel de ansiedad tan fuerte que no puedo parar de llorar, no sé por qué lloro, lloro por gusto, sin una razón por la cual llorar. Un día una amiga me llama y me dice, Mary Ellen, es que no quiero envejecer, es que tengo miedo porque siento que estoy envejeciendo y no estoy preparada para esto. O sea, comentarios tan, ella me dice, no es vanidad, es que siento que estoy envejeciendo ya. Y ella me decía, ¿por qué me siento así? Quiero llorar y no sé por qué quiero llorar. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Yo le busco la palabra, les digo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, todo el Señor lo hace perfecto. Esta es una etapa en la cual tenemos que entrar y Dios no nos va a dejar solo, pero también pienso esto, Dios creó la medicina, Sí. el Señor permitió la medicina como un apoyo para nosotros poder sobrellevar las etapas. Y yo le decía, no te sientas mal porque tienes que ir a un psicólogo o a un psiquiatra que te ayude a pasar este proceso, sabiendo que es un proceso que Dios no te va a dejar sola, vas a poderlo atravesar, pero con una ayuda, como si nos tomáramos un medicamento para la presión alta. Yo lo veo así, como si tomaras un medicamento para el estómago. Te estás tomando algo que te va a ayudar a controlar tu A estado de sobrellevar. ánimo, a sobrellevar el estado de ánimo y poder atravesar esto y vivir, porque el miedo a envejecer, le decía yo, el Señor dice que en su palabra Él dice que todas las cosas de Él y como Él las hace son perfectas. Y bienaventurados somos cuando nosotros en el Señor llegamos a la vejez y podemos disfrutar todas las etapas que Dios nos permite vivir, Pero los mira, años que Dios quiera que nos permita estar aquí en la tierra. nosotros lo podemos conversar aquí, Ujú. lo Ujú. dialogamos y pues lo identificamos, nos apoyamos, pero de veras que hay muchas parejas Sí. llevando situaciones bien Ujú. complicadas debido Muy difíciles. a que no han podido entender este tipo de comportamiento de su organismo y en vez de ayudarse, de apoyarse, lo que se hace es un Se atacan. verdadero Se alejan. problema. Ujú. Y es por eso es que hemos querido tocar este tema y gracias a ustedes Ujú. por aceptar y recibirnos, porque es muy importante Así y es. hacia esa familia, hacia esos matrimonios que están enfrentando estas situaciones, es que está dirigido este programa Así para es. poder ayudarles y ayudarnos ambos, ¿no? Claro. Y, perdón, y esa es la parte que queremos ahora, escuchándole la parte médica, escuchar la vida diaria, qué recomendaciones, cómo podemos ayudarnos Ujú. como creyentes, como pastores, como doctores, ¿verdad? Que ya nos han explicado. Esa es la parte que podemos, son como desafíos realmente ¿Qué hacer? en el mundo moderno, Ujú. cómo ayudarnos. Bueno, primeramente, como cristianos tenemos la mejor arma, ¿no? Amén. Tenemos la presencia de Dios en nuestro hogar. Amén. Y cuando tenemos un matrimonio conforme al plan de Dios, como hablábamos al inicio, en realidad Ujú. nosotros somos un complemento. Así es. Y si nosotros realmente llevamos ese matrimonio como Dios nos dice, con comunicación, con respeto, con comprensión, con empatía, Ujú. sabiendo que mi prójimo inmediato es mi esposo o mi Así esposa es. y que Dios nos ha llamado a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si yo amo a mi cónyuge como me amo a mí misma y veo que está pasando por una situación difícil, sea que me la comunique o no, yo sé que está pasando algo. Así Y es. puedo tener entonces, o debo tener el interés de sentarme a conversar y decirme, a ver, ¿qué pasa? Ujú, ¿Qué ujú, sientes? ¿Es por mí? ¿Es por un problema? ujú, ¿Es algo que ujú. sientes tú? ¿Tienes miedo de algo? ¿Estás teniendo alguna molestia? ¿Estás teniendo alguna cosa? Primero que todo es Conversarlo. conversarlo, Conversarlo. hablar. Ujú. Hablar, pero hablar de forma empática, poniéndome en los Sí, zapatos de la otra persona, exacto. sin prejuicios, Ujú. porque tanto
nosotras como mujeres podemos tener prejuicios y decir, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué tontería? Si estás igual, yo te veo igual. O el varón decirle a su esposa, pero es que tú te estás imaginando eso. ¿Cómo que ansiedad? ¿Ansiedad de qué? ¿Miedo de qué? Si aquí, ¿qué te va a pasar? Estamos en la casa. Cosas como O esas. que la esposa le diga al esposo, tú no quieres estar conmigo porque ya no me amas. Que Exactamente. ese es una de las cosas que a mí me parece que más presiona al esposo. Porque el esposo que va a decir, no, yo la amo, pero No puedo. no puedo. Entonces, O viceversa, perdón. Ah, es o correcto. viceversa. La Ajá. mujer no puede y el esposo le dice, no, es que ya tú no me amas. ¿Es ¿Me así? explico? Yo pienso que hay una frase muy popular que dice, el conocimiento es poder. así es. El conocimiento es poder. Así ¿no? Y llega es. el momento en que hay que buscar estrategias. Exactamente. A cambiar ¿Qué ocurre? ambientes. Lo primero es, dentro de la pareja, identificar hay un problema. Es Y correcto. que el problema es real. ¿Ya? No es algo que yo estoy imaginándome o que mi esposo se está imaginando. Hay un problema real. ¿Ok? Una vez que identificamos hay un problema físico que está influyendo en nuestra relación de pareja, entonces busquemos ayuda. Así es. Porque como dice Yasser, el conocimiento es poder. Y pues no todos tenemos el conocimiento clínico o médico o psicológico para poder manejar esto. Entonces, una vez que dentro de la pareja, como esposos, amando a nuestro cónyuge, decidimos o determinamos, hay un problema o los dos estamos atravesando por algo, entonces busquemos ayuda Pastora profesional. Sandra, y conversarlo sin vergüenza. O sea, no sentir vergüenza Ser sincero. de decir, me siento mal. Yo como Exactamente. mujer, ni yo misma me entiendo. Ni yo Exactamente. misma me comprendo, porque esa es la palabra, ni yo misma me entiendo. Atreverse a decirle a su pareja, Ujú. no eres tú, soy yo, estoy atravesando una situación, pero yo necesito de ti para yo poder solucionar, para yo poder caminar en este proceso, porque es un proceso que va a terminar, no va a ser para siempre. Y algo importante, al conversar Ujú. nos vamos a dar cuenta que muy probablemente el otro está pasando por lo mismo, porque lo decíamos al inicio. En silencio. Dios es tan sabio Ajá. que este proceso se atraviesa más o menos al mismo tiempo si los cónyuges tienen una edad similar. Eso me ha gustado mucho y eso aporta mi conocimiento. Yo tenía la perspectiva, siendo neófita en los temas, ¿no? De que la andropausia era como por allá, quién sabe a cuántos años del varón. Ujú. Y qué interesante saber que no, ambos entramos allí mismo. Lo único que comprendo ahora, Más silencioso. que es más agresivo en la mujer que en el varón, ¿cierto? Sí, Porque un el poco. tiempo en el que ocurre Ajá. es menor. En cambio, en el varón se va a lo largo. Ahora, como bien le explicó mi esposa, van ocurriendo Ajá. en temporadas muy similares. Ajá. ¿Ok? Entonces, como bien explicó mi esposa, Dios es tan sabio que nos permite poder experimentar estos síntomas en etapas muy similares. Entonces, eso hace o permitiría que nos pudiésemos entender. Y definitivamente, aunque en el hombre no es tan drástico, pues experimenta. Ahora, algo decías muy importante, que Dios ha dejado la ciencia. Y la Así palabra es. dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Él, Pídala. que Él la dará. Ujú, ¿Ven? ujú. El que no entiende de este tema y pide la sabiduría de Dios, ¿qué debe pedir? Señor, guíame, llévame a alguien o a algún lugar que me pueda orientar sobre lo que yo estoy teniendo. ¿Me explico? Porque no todos son médicos, como Así no todos son es. mecánicos, como no todos son constructores, pero todos nos necesitamos. Es así. El Señor nos hizo para vivir en sociedad, como entes sociales, como entes de compartir. El profesional necesita al constructor, necesita al que vende, al que suple, al que limpia, al que... Nos necesitamos todos. Pastor, Entonces, amén. pero este tema, yo siento que hasta cierto punto no se toca dentro de las iglesias. Amén. Y ese es el punto que voy. Entonces, existe un pensamiento religioso, no cristiano, que los problemas de salud son faltos de fe, cuando Oh. Dios, el Creador, los estableció. Entonces, si fuese falta de fe, el Señor no hubiese establecido que el hombre experimentara un bajón de testosterona y que la mujer experimentara bajones de estrógeno y progesterona. Así es, así Entonces, es. ese no es un aspecto de fe. Y ese es un concepto religioso dañino, nocivo,
en las iglesias, porque eso es lo que hace que parejas cristianas se separen, porque no se ha abierto la puerta para conversar de un tema fisiológico, natural, humano. Exacto. Usted y yo todavía no estamos en el cielo. Así mismo Usted y yo es. no estamos en el cielo todavía. Así es. Estamos en el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Y iremos al reino del Señor donde Él habita. Pero mientras estamos aquí somos carne, hueso, sangre y dolor. Experimentamos de todo. Así es, Entonces, pastor. es necesario entender de que la sabiduría viene de Dios, no viene del diablo. Ujú, La palabra dice en Juan 8:44 que Satanás es padre de la mentira. ujú, Él no es padre de la sabiduría. ujú. Él no es padre de la ciencia. Amén. Él no es padre del conocimiento. Él es padre de la mentira. De la mentira. Porque Satanás Ahí tiene es- posgrado en eso. la exacto, mentira. Así es. es padre de la mentira. Entonces, él no sabe más que mentir. Entonces, el conocimiento no viene de él. Pero hay gente que tiene arraigado ese concepto religioso, no cristiano, sino religioso, de que el buscar asistencia médica es un pecado. Ujú. Estoy falta de fe. Y como estoy falta de fe, Dios guarde decirle a mi pastor que yo voy a buscar Por eso es que ayuda médica. periódicamente porque- las parejas deben reunirse y hablar estos temas. Así De hecho, es. sí. Porque no lo vas a ver a hablar abierto a la iglesia, lógicamente, ¿no? Entonces, De hecho, sí, es muy, muy importante las reuniones de Necesario. el matrimonios punto es dentro de eso, las hay que iglesias. hablar de este tema dentro de la iglesia. Así es. ¿Por qué? Porque tenemos problemas en los matrimonios, simple y sencillamente porque no se está tocando el tema. Por falta de Se conocimiento. habla de espiritualidad, se habla de fe, De oración, se de habla ayuno, de de oración, todo. se habla de ayuno, pero poco se habla del sexo, Ujú. que lo creó Dios, Exacto. que lo creó Dios. Así es. Poco se habla de los cambios que los estableció Dios. Ujú. Y entonces tenemos parejas cristianas solucionando estos problemas en un juzgado, arreglando un divorcio, De manera incorrecta. cuando se pudo haber llevado de una mejor manera. Y vuelvo y repito, el conocimiento es poder. Nosotros necesitamos empoderarnos del verdadero conocimiento. Amén, amén. No conocimientos ocultos, porque como no quiero conversarlo con Ajá, mi pastor, voy a preguntarle a alguien que me dice que sabe. No, vamos a ir al médico. Sí. Eso es muy, muy Y importante. que me tome una pastillita que me ayude y luego la pastillita le hace daño. Eso es muy importante porque muchas veces tendemos a buscar ayuda en lugares erróneos. ¿Ok? Ayuda, entre comillas, en lugares erróneos. Entonces, vamos a darnos cuenta que no solo eso nos va a llevar a la pastillita que nos hace daño, al tecito que nos hace daño, sino que a veces nos va a hacer sentir peor. ¿Por qué? Porque como dijimos al inicio, no todo mundo experimenta estos cambios de la misma forma. Hay mujeres que no tienen mayores problemas físicos. Hay mujeres que no tienen mayores problemas emocionales, igual con los varones. Sin embargo, hay personas que son más sensibles. Así Dios nos ha es. dado capacidades y talentos diferentes. Mi sensibilidad puede servirme en la parte profesional, me puede servir en la parte ministerial, pero esa sensibilidad que me dio Dios para desarrollar una labor dentro de su obra, al mismo tiempo me hace más susceptible a los cambios físicos y a los Así cambios mismo es. químicos durante una etapa. Entonces, el hecho de que a alguien le afecte más que a otra persona no quiere decir que uno es más débil que el otro, hombre o mujer. Simplemente somos diferentes. Entonces, si yo voy y le pregunto a mi amiga, oye, estoy pasando por la menopausia, me siento así, 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 y mi amiga me dice, pero ¿por qué? Si a mí no me ha dado nada, lo que pasa es que tú debes tener algo mal. Entonces, en vez, eres floja. Floja, tú no Entonces, ¿qué aguantas pasa? nada. Mi autoestima que está así, quedó Sí, así. peor. 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 Entonces, saber primero ir donde un profesional. Así Y es. ojo, muy importante, gracias a Dios, nosotros contamos con profesionales cristianos. Ujú. Amén, amén. Entonces, es algo muy importante cuando busquemos ayuda de este tipo, sobre todo en lo que tenga que ver en una relación de matrimonio, en la parte de psicología, no solo en la parte médica, sino en la parte de psicología de salud mental. Tratemos de buscar profesionales cristianos. ¿Por qué? Porque hoy en día todas estas corrientes de las que hablaba Yasser al inicio, todas estas nuevas ideas, todos estos nuevos conceptos de comportamiento humano, riñen con nuestros principios cristianos. Y si nosotros vamos a un profesional que no tenga a Dios en su corazón, que no ejerza su profesión con Dios por delante,
podemos salir más confundidos. Así es. ¿Ok? Podemos salir más confundidos, podemos empeorar el problema dentro de nuestra Amén. pareja, Así porque es. nos pueden ofrecer salidas que no tienen que ver con el plan de Dios. En cambio, tenemos muy buenos profesionales, cristianos, Amén, creyentes, amén. que a la luz de la palabra nos van a dar la sabiduría médica Y la para sabiduría poder en Cristo. sobrellevar, pero a la luz de la palabra A la de Dios. luz de la palabra. Entonces, tenemos mucha mejor oportunidad de llegar a un buen resultado teniendo el cuidado de escoger bien a qué tipo de profesional vamos a ir. Y también dentro de las iglesias, incluso gracias a Dios, hoy en día más y más iglesias, más y más grupos están entendiendo la importancia de estos temas, así Amén, como lo han amén. hecho ustedes y como se ha hecho aquí en nuestra iglesia. Y dentro de la iglesia las parejas encuentran ese apoyo. Amén, amén. Entonces, sepamos bien dónde acudir. Ujú. Porque sí hay medicamentos, como tú hablabas, hay algunas terapias, hay reemplazos hormonales, hay otras cosas que tienen que ser bajo la supervisión médica, claro que sí, pero que no riñen con nuestros principios cristianos. Y es muy, muy importante que sepamos a dónde acudir, porque hay muchos productos que se venden, muchos productos de venta libre, que ofrecen un alivio, pero que son peligrosos. Eso es Así algo muy, es, muy así importante. Sobre todo, más para las mujeres que para los varones, me parece. Hay muchos productos llamados fitoestrógenos, hay suplementos de diferentes cosas, y uno se puede ir pensando, bueno, hoy tomo este, mañana el otro, pasado el otro, pasado el otro, y puede ser que a alguien le vaya muy bien, pero puede ser que alguien tenga un efecto Así es, adverso y así peligroso es. para su salud. Entonces, es muy importante. Hay muy buenos productos aún de venta libre, pero aún esos de venta libre deben ser utilizados bajo la supervisión de un profesional de la claro salud. que sí. Eso es algo que tiene que quedar muy, muy, muy claro. Y no es que como cuando me duele la cabeza voy donde la vecina a ver qué pastilla tiene para que me dé. Cuando estoy pasando por la menopausia no puedo ir y tomar lo que toma mi vecina, mi prima, mi amiga, Claro que ni no. ponerme el implante o lo que sea que haya utilizado otra persona. Tengo que ir donde una persona que entienda cuál es mi problema físico, que entienda cuál es mi problema emocional para que me pueda ayudar médicamente. ¿Ok? Claro. Eso es algo muy La importante. una de las recomendaciones sería buscar la ayuda adecuada. Adecuada. Excelente. Cada Pastor, ¿y la cuerpo es un actividad mundo. física? Excelente. Como mencionaba Yasser con la andropausia, con la menopausia es igual. Entre mejor condición física tengamos nosotros, pues nuestro cuerpo va a responder de mejor manera a este cambio, porque como le dijimos al inicio, la menopausia no es más que un cambio. Así es. No pasa otra cosa, simplemente es un cambio. Deja de existir una hormona que ejercía una función X dentro de nuestro organismo. Al dejar de existir esa hormona de forma abrupta, otros mecanismos químicos de nuestro cuerpo deben compensarlo, pero en ese ínterin, en lo que se perdió uno y empieza el otro a compensar, es donde tenemos las molestias. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un hábito de ejercicio, un hábito de buena alimentación, de un sueño adecuado, de adecuada ingesta de agua, pues mi cuerpo va a estar en mejor posición para afrontar Para ese y cualquier sobrellevar. otro cambio. Y aunque tenga molestias, pueden ser más llevaderas. Tenemos que dejar Así. la hojaldra, dejar la hamburguesa, la pizza. Y aunque tenga Dejar esa molestias, comida chatarra. si que es tan necesito sabrosa, dice. algo muy La importante. sabrosa comida chatarra. Exactamente. Algo muy importante, porque si yo necesito una terapia de reemplazo hormonal dada por un médico idóneo, si yo tengo factores de riesgo como presión alta, como problemas ya de arteriosclerosis, qué sé yo, Se diabetes, detonan, etcétera, pastora. se detonan o simplemente eso contraindica el tratamiento. Y el hecho de que ya yo tenga un cuerpo deteriorado, tal vez por malos hábitos, puede entorpecer un tratamiento. Entonces va a afectar negativamente el proceso. ¿Sabe que Dios me daba algo en antes? Y esto le va a gustar a las mujeres. Cuando yo escuchaba que en el varón Dios permitió este proceso de una forma desde los 30, y es como cuando una llave se abre poquito a poquito, ¿verdad? Ujú. Pero a nosotras nos puso de 3 a 5 años y abrió la llave. Así es. Eso va pegada a la mayordomía del varón. ¿Sabes por qué? El Señor hablaba a mí de que el varón
al darle al Señor una dosis menos fuerte y más llevadera, como mayordomo, como nuestro protector, y si nos ponemos de acuerdo, esto lo podemos sobrellevar mejor juntos, Claro, ¿cierto? claro. Porque su nivel el chorro a él se le empezó a abrir poquito a poco y nosotros tenemos que enfrentarnos de esto de una manera tan abrupta en donde él puede ser parte del equilibrio emocional que toda mujer necesita. Correcto. O sea, Amén. yo viéndolo desde mi punto de vista, mi amor, yo no sé después tú qué opinarás allá con No, es qué Dios- podemos hacer las mujeres para Dios siempre con sobrellevar nosotros, esto. que va como poco a poco. Sí, sí, porque eso hablaba, mire, porque créanme que este es un tema que a mí, yo lo quería compartir con ustedes porque yo siento que ya yo estoy entrando en una etapa en cualquier momento y Es quién que sabe si ni amanece así cuenta como me he que- dado. A veces, Sí me me toca, dice me toca. José Luis Mary, ¿tú no vas a dormir? Yo no tengo sueño. Yo no sé Sí, si es que ya eso me está llegando. Y yo quería y tenía un deseo de verdad de hablar con ustedes, hablar con gente que conoce, porque como usted dice, el conocimiento es poder. Y el Señor ahorita me habla, digo, ay, gracias Señor, porque a él le vas a dar menos dosis, o ya desde hace rato ese chorrito es menos agresivo en él Ujú. y puede ser mi ayuda, porque yo lo necesito a él como el mayordomo de nuestro hogar, de nuestra Claro. casa, como el protector, que podamos juntos caminar en este proceso, en el cual él ya empezó quizá y no se ha dado cuenta, y puede ser que en algún momento, tarde o temprano, nos vamos a enfrentar a él. Obviamente hacemos cosas preventivas. Yo siempre digo, tenemos que sacar tiempo para hacer ejercicio. Yo creo mucho en el tener nuestro cuerpo activo. Eso ayuda incluso hasta mantener nuestras defensas, ustedes lo saben más que yo, nuestras defensas, como quien dice, fuertes, claro. activas. Entonces, Excelente. esto no es una enfermedad. Para mí la menopausia yo lo quiero ver que no es una enfermedad, No, para no, nada. es un cambio en nuestras vidas que dice que estamos sanos, porque es Estamos vivos. parte de Que la nuestro cuerpo está evolución, que Excelente. nuestro cuerpo está funcionando. Porque usted se imagina que tengamos 70 años todavía menstruando, entonces ¿qué pasó? Hay algo malo en nuestro organismo. Esto es algo que tenemos que experimentarlo en algún momento. Excelente. Bueno, nosotros la verdad que estamos muy contentos Sí. con ustedes por estar acá. Nosotros ha sido un programa más muy interesante, de mucho valor. Creo que quedamos como Podemos hablar segunda horas. parte. Sí. Segunda parte. Hemos hablado bastante, hemos compartido bastante información. Amén, así es. La Así verdad es. que pastores, doctores como ustedes no es fácil de encontrarlos y para nosotros es Amén. un privilegio Gracias. haber podido Sí, es grabar con fácil. ustedes. Ellos tienen su clínica aquí cerquita en la frontera. Así que le vamos a dar la oportunidad para que pues le hablen a sus Amén. A los seguidores. seguidores. Quiero invitarles a, a salir de los conceptos religiosos Ujú. y entrar a lo que la palabra verdaderamente dice. Dios es un Dios de sabiduría, es un Amén. Dios de ciencia, porque Él es el creador de todas las cosas. Ujú. Solo busquemos bien. Bien dijo mi esposa, busquemos las personas adecuadas, no solamente con el conocimiento, sino con el temor de Jehová. 2, hablemos. Hablar es importante. El gran problema es la comunicación. Ujú. No nos comunicamos, no nos decimos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos. Tenemos que romper con eso. Rompa con eso. Hable. Dígale primero a su esposa o a su esposo Ujú. y luego juntos busquen la ayuda en el lugar correcto, bajo la dirección del Espíritu Santo. Señor, guíanos a dónde debemos Amén. ir, con quién podemos hablar Así es. y podamos nosotros salir de este problema. Jamás el Señor pensó en nuestro matrimonio para que se rompiese por un proceso de vida, por una enfermedad, por un cambio como es en la mujer o un cambio como lo es en el varón. Jamás Dios pensó en eso. Dios pensó en usted, en su pareja, hasta que la muerte los separe. Ujú. No hasta que la andropausia los separe o la menopausia los Amén. separe. Entonces, busquemos la ayuda, enfoquémonos y como decimos aquí en casa,
nuestro cónyuge no es nuestro enemigo. Recuerde, somos una sola Uno carne. solo. Ujú. Somos una sola carne, así que no es nuestro enemigo. Así que si algo está pasando y tenemos conflictos internos, algo está pasando y debemos encontrar el punto álgido para corregirlo, siempre con la intención de corregirlo. Les invitamos a seguir el podcast de nuestros hermanos y también a seguirnos a nosotros en las redes sociales, Roca de Salvación. Gloria a Así Dios. es. Estamos en Facebook, en YouTube y vamos a tener también nuestro podcast Roca de Salvación. Mi esposa. Bueno, gracias, Merielin y su esposo, por la oportunidad pues de ayudar. Nosotros antes de ser pastores pues fuimos líderes de matrimonio y estos temas de pareja a nosotros nos Apasionan. encanta, nos apasiona, Amén. porque cuando iniciamos con ellos fuimos los primeros bendecidos Amén, amén. Es al, así, al es así. adquirir conocimiento, Bien. porque por muy profesional que uno sea, el conocimiento de la relación de pareja es algo que se adquiere con el tiempo y se adquiere estudiando la palabra de forma intencional. Y al nosotros iniciar eso, nuestro matrimonio fue el primero bendecido. Y sabemos que a través de eso Dios nos ha permitido ayudar a muchos matrimonios. Sabemos que a ustedes les está permitiendo lo mismo. La tecnología es maravillosa. Amén, así El es. mal uso de la tecnología es lo malo, pero lo la malo, tecnología sí. es maravillosa. Así es. Y el hecho de poder usar la tecnología de esta forma es excelente. Como les dijo mi esposo, pues nosotros hemos creído en eso y por eso también los invitamos a seguirnos en las redes sociales de Roca de Salvación. Esperamos que los mensajes, que los podcasts que vamos a iniciar también sean de mucha bendición para ustedes. Y pues les damos las gracias a ustedes la oportunidad también y los felicitamos Amén. por Gracias, el pastores. interés también que han tenido en la familia y a seguir adelante, Amén. a Así seguir es. trabajando. Así es, muchas gracias por el tiempo acá y alcanzando familias, seguimos avanzando. ¿Y mi esposa? Bueno, gracias, pastores, una vez más. Hemos sido edificados y estoy segura de que vamos a alcanzar familias, Así es. vamos a alcanzar una pareja que esté atravesando una situación difícil, diciéndoles si se puede hacer, Sí, amén. Amén. si podemos juntos y si hay un Dios de respuestas, Así un es. Dios que siempre cuando se lo pedimos a Él va a poner la persona adecuada para podernos ayudar. Y yo quiero citar la palabra en el Salmo 121, 7 dice, el Señor te librará de todo mal y cuida tu vida. Amén. Esta es nuestra vida, Así es parte del proceso normal de todo ser humano y creemos que el Señor no nos va a dejar solo. Así que Amén. gracias, Amén. pastores, Gracias. por abrirnos las puertas de Roca de Salvación Amén. y le pedimos que sigan siguiendo los podcasts, suscríbanse al canal y déjenos allí sus comentarios en qué ha edificado este programa su vida, si tienen preguntas también para poderlas contestar allí y vamos hacia adelante en el nombre de Jesús y nos vemos en el próximo podcast muy pronto. Saludos. Saludos, bendiciones. Saludos. Saludos. Amén.